hay otras partes en las que... Yo no niego que me duele. vocales, y creo que uno es una presencia artística. Bienvenidos a una nueva reacción con Cami Vocalist. Muchos de ustedes me han estado pidiendo el popurrí número 3 de Emily Galavis y obviamente que aquí estamos para reaccionarlo. Sé que ella está ahorita en un tour por Latinoamérica. Creo que va a estar en Chile, no sé si va a estar en Colombia. Así que creo que muchas cosas interesantes están pasando para Emily. Así que vamos a escuchar este popurrí número 3 que tanto me han recomendado. Vamos. Inténtalo, mi amor. Bien sabes que te quiero. Wow. Bien sabes que te amo. Bien sabes que te adoro. Inténtalo, mi amor. Ok, empezamos con toda aquí. Me parece interesante siempre cuando la escucho. Las canciones que canta siempre están en un tono muy alto y usualmente los artistas tienden a empezar por un tono un poco más medio, como para poderse calentar un poco y después como ese tono alto. Pero siento que ella está con su voz muy bien manejada porque entra y entra en punto, no está semitonada, sino que está como debe de ser. Y esto es bastante alto. Vamos a retroceder para que volvamos a escuchar esto. Inténtalo, mi amor. Inténtalo, mi amor. Y cómo hace este vibrato aquí, que es también particular de ella, sabe ponerlo en el momento exacto. Sigamos escuchando. Bien sabes que te quiero. Bien sabes que te amo. Bien sabes que te adoro. Inténtalo, mi amor. Haz realidad mis sueños. Juntos caminemos por amor. Esta parte está un poco difícil porque tiene algunos quiebres aquí y me gusta cómo la segunda estrofa entró, pero lo hizo un poco más suave, ¿no? No con toda esa potencia como empezó. Inténtalo, mi amor. No sé cómo más va, pero con esa fuerza. La segunda estrofa ya la hizo un poco más suave. Entonces sabe muy bien manejar como esas potencias. Me gusta mucho. Sigamos escuchando. Como quisiera que tú me dieras cada mañana un beso suave, una caricia, una miradita y un sonreír. Me sentiría reina de tu vida, reina de tu boca, reina de tus cosas, y el resultado de todo es una hembra feliz. Inténtalo, mi amor, bien sabes que te quiero, bien sabes que te amo, bien sabes que te adoro. Inténtalo, mi amor. Wow. El caballo atrás, adelante el caballo atrás, adelante el caballo atrás. Comenzó la fiesta venezolana, la tarde con su belleza de grana, el llanero, su garganta que raspea, se escucha al cuatrista que puntea y el caballo paso y trote por la manga se pasea, esperando al promotor que en el corral cabecea, y una muchacha morena con su belleza y galana, ha comenzado la fiesta venezolana. Ok, la verdad es que no sabía en qué momento parar porque es demasiado rápido. Todo lo que ella está haciendo desde la anterior, la canción con la que empezó, con esta segunda canción fue en instantes. No hay un espacio, digamos, un intervalo de tiempo en el que ella pueda realmente respirar profundo o al menos tomar bastante aire, sino que es cuestión de segundos. Es muy rápido, entonces tiene que tener muy buen control para poder continuar con la canción porque tiene muchas variaciones al mismo tiempo. Entonces hay partes en las que ella hace más énfasis, hay partes en las que ella hace más fuerza, hay otras partes en las que tiene más potencia, hay otras partes en las que retira un poco más, otras en las que hace un vibrato. Entonces esto requiere de muchos cambios constantes y veo que ella está demasiado metida en lo que está cantando y entonces se le facilita hacer todo esto. El arpa ya bordoneó una canción, las palmas se agitan con emoción, el toro ya salió pa'l callejón, golpea los cascos al galopar, se escucha al jinete azuzar, el toro adelante el caballo atrás y arriba mi toro, adelante
bastante alto y hay que estar constantemente en ese tono todo el tiempo alto. No hay un momento en el que yo diga, ok, ya aquí bajo un poco la voz. Es como algo constante que ella tiene que estar haciendo alto y mantenerlo, mantener el aire. La afinación creo que es una parte muy importante porque hay con tanta dinámica en ciertas partes cuando cambia, pues tienes que estar muy afinado para poder que esos cambios vengan naturales, que no suene algo como que no está en su lugar. Siento que ya todo esto lo tiene muy bien dominado. Me gustó también que en cierta parte estaba hablando mientras estaba cantando y pues todo esto pues requiere mucha práctica. El caballo atrás. Te lo juro que te olvido por esta cruz de mis dedos. Te lo juro por Dios santo que yo a tu lado no vuelvo. Sé que va a ser muy difícil apartarme tu recuerdo porque dentro de mi alma estás tú. Yo no lo niego. Te lo juro que te olvido por esta cruz de mis dedos. Te lo juro por Dios santo que yo a tu lado no vuelvo. Sé que va a ser muy difícil apartarme tu recuerdo porque dentro de mi alma estás tú. Yo no lo niego. Yo no lo niego. Esto sí es más bajo, pero aquí es donde estamos viendo la tesitura de la voz de Emily. Ella es más factible hacer notas altas que notas bajas, aunque también hace notas bajas, pero aquí como estamos viendo ya es bastante bajo para ella. Entonces, por eso es que también se le hace tan fácil hacer esas notas altas y proyectarlas, porque creo que la tesitura de su voz es más que todo aguda. Entonces, por eso es que lo hace de esta manera. Aunque también estamos viendo esta nota baja, que también la hace muy bien. Vamos a seguir escuchando porque estas dinámicas son muy interesantes, sobre todo cuando es de notas altas y bajas. Te olvidaré y esta vez sí que lo haré. Ya no te molestaré. Voy a quedarme tranquilo. Yo no niego que me duele, pero ya lo he decidido. Voy a tomar otro rumbo muy lejos de tu camino, pero voy a demostrarte que de ti pronto me olvido. Te olvidaré y esta vez sí que lo haré. Ya no te molestaré. Voy a quedarme tranquila. Yo no niego que me duele, pero ya lo he decidido. Voy a tomar otro rumbo muy lejos de tu camino, pero voy a demostrarte que de ti yo me olvido. Muy chévere. Tiempo de aguacate, cuacas hacia la inmensa llanura. Pones a mi pensamiento a soñar en la espesura. Con el viejo caserío, con mi gente y mi montura. Y mis dos viejos del alma, Dios lo tenga en las alturas. Miro clarito a papá con su mediana estatura. Nunca nos abandonó. Cantar llanero no es tan sencillo como muchos puedan creer. No es simplemente tener un tono alto, capaz de hacer notas altas o capaz de hacer notas bajas, sino que es el poder tener control de tu voz para hacer todas las variaciones que vienen dentro de la canción. Ella está haciendo infinidades de cosas constantemente. La canción le pide mucha potencia, otras veces le pide que amarre un poco, otras veces le pide que haga el vibrato, pero si se ponen a ver, no está presente todo el tiempo, sino en ciertas partes, en donde ella considera que es adecuado, porque es su estilo. Entonces, esto me gusta mucho, es muy interesante, la afinación está en punto y todo esto, pues obviamente que hace parte de poder hacer una presentación de calidad. Entonces me gusta mucho. Ella acaba de hacer algo, vamos a retroceder un poco para que lo escuchemos. Y de esto es de lo que hablo, de esas variaciones, de esos cambios que hay que estar muy pendiente. Con su mediana estatura. Nunca nos abandonó. Nunca nos abandonó, nunca nos abandonó. ¿Ven de lo que hablo? Yo lo estoy haciendo en un falsete, ella lo está haciendo a voz abierta completa, pero es muy alto, es bastante alto y ella lo está haciendo. Esto es de lo que les hablo, como el poder tener la capacidad de controlar tu voz, de poder hacer todas estas dinámicas y manejar tu voz.
atajarla cuando es necesario y no dejarla simplemente irse, como muy fácilmente le pudiera pasar a cualquiera. Así que todo esto es muy interesante, sigamos escuchando. Fueron verdes o maduras, no sé de dónde sacó tu amor para sus criaturas. Mi madrecita querida, Oh, cómo extraño su ternura. Hoy solo el recuerdo wow. atrás doblega mi envergadura de su carita dormida, bajando a la sepultura. Oh. Llegó el ¿Ustedes vieron esto? ¿Escucharon desde dónde viene hasta dónde termina? Desde una nota muy alta, na, 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 y cómo lo va bajando hasta un tono un poco más bajo, pero al mismo tiempo incorpora interpretación y al mismo tiempo la potencia de la que les estoy hablando la maneja, la controla. Retrocedamos porque esto hay que verlo, esto hay que notarlo para que ustedes entiendan lo que les estoy queriendo decir. Hoy solo el recuerdo atrás doblega mi envergadura de su carita dormida, bajando a la sepultura. Oh, Llegó muy el bien. joropo con su carga de alegría, llegó el joropo en todita su expresión, con su rima repleta de simpatía. Para cantarlo se requiere corazón. Oh. Es el joropo la música de mi tierra, el que mide palmo a palmo la talla de un cantador, el que alborota el tacón entusiasmado con sus versos atrevidos, recios como un cimarrón. Llegó el joropo con su alegría, llegó el joropo con su sabor, llegó el joropo con su simpatía. Dile al joropo, mi hermano, porque el joropo llegó. Llegó el joropo con su alegría, llegó el joropo con su sabor, llegó el joropo con su simpatía. Dile al joropo, mi hermano, porque el joropo llegó. Llegó. ¡Vamos, muchachos! La verdad es que Emily tiene una fuerza interpretativa, creo que tiene mucha presencia escénica, creo que lo he dicho en otras reacciones, que realmente para cantar de esta manera, este tipo de géneros, pues hay que tener muchas cosas muy, muy puntuales y creo que uno es una presencia artística fuerte porque no cualquiera puede pararse allá a cantar esta música sin ningún tipo de movimiento, sin ningún tipo de expresión. Creo que ella tiene esto muy incorporado. La voz creo que obviamente es muy necesaria para poder hacer que este género pues sea escuchado por muchos también. Y creo que ella tiene todas estas cosas que estoy yo percibiendo y me gusta mucho esa alegría que transmite a través de lo que está cantando. Esto está muy interesante. Los músicos también, siempre me gusta mencionarlos porque creo que detrás de todo lo que hay montado, pues también hay unos músicos que son, por cierto, muy jóvenes, que están acompañándola a ella con estos instrumentos como el arpa. Son pieza también clave de que esta presentación suene bien, de que esta presentación sea bien percibida por el público y creo que a ellos también se les debe mucho de que esto pueda funcionar. Son las 4 de la mañana, sírvame otro trago de caña, no me corra cantinero. Mira que tengo un dolor y esta fuerza de licor que calmo este desespero. Son las 4 de la mañana, sírvame otro trago de caña, no me corra cantinero. Mira que tengo un dolor y esta fuerza de licor que calmo este desespero. Deme una de Benzarrón, de pecho establo campero, cerveza un 18 años, que beber es lo que quiero. No se preocupe por plata, que lo que cargo es dinero. Si ya todo el mundo se fue, sírvame de compañero, que le pagaré 3 veces, una como cantinero, la otra para que me escuche y la otra por mesonero. Anoche vino
sonrisa de nácar, la brisa surca los ríos del bello bucle dorado que juegan con las espumas Wow. del viejo Capanaparo. ¡Patio Sonoro! Bueno, la verdad es que en cierto momento me olvidé que estaba reaccionando, estaba muy metida en la interpretación, tratando de entender la letra con lo que ella está cantando, con la expresión corporal, y creo que está muy a la par también, como ese sentimiento que ella tiene cuando está cantando las canciones, ¿no? Que no es cantar por cantar, sino poder transmitir lo que la canción quiere decir por medio de la voz y por medio de la interpretación. Y creo que esto lo tiene muy bien. Me gustó mucho porque sí se le ve como en el semblante, como en la expresión, pues como lo que está queriendo decir, ¿no? Los sentimientos. Y entonces esto te transmite a ti como audiencia, pues lo que hay detrás de una presentación. Entonces me gustó mucho, me gusta, siento que su voz está demasiado en punto, aquí hay muchas cosas cambiando. De repente de la mitad hacia lo que llevamos, estoy escuchando que hay tonos un poco más bajos de lo normal, pero al mismo tiempo están incorporados con esas notas altas. Entonces son muchas cosas que ella tiene que estar pendiente si se ponen a pensar, aunque creo que esto ya viene natural en ella, pues ya lleva muchos años haciéndolo, pero sí son muchas cosas que tiene que tener en cuenta para que toda esta presentación pues fluya muy bien. Pone mi liga la misa a cantar en la tarima el son de este pajarillo. El aire. Con mi garganta ladina, acompaña de un buen tema que es lo que más me anima, pronunciando claramente, con astucia y disciplina. Esta criolla inspiración pluma de Rafael Molina, con melodías habaneras, de las que a mí me fascinan, porque que soy más criollita que vuelo de golondrina, al pie del sol venero, cuando la tarde declina, algarabía y guacharacas en las dunas matutinas, aparajuste potranco, punteros en la madrina, alcanta Martí Hernández ordeñando a clavellina, y aquí la estoy demostrando con mi estampa campesina, sobrada de cualidades que mi actuación predomina, 100% original y no utilizo interina, y a todas mis contrincantes voces racias femeninas, arrópense pa' que estuden la fiebre sin medicina, causada por la angustia que estañada les propina, con mi estirpe sabanero y canto que dictamina que soy la mejor baluarte del folclore, una heroína, desde aquí la estoy mirando, resaca de las esquinas, murmurando y preocupadas porque soy quien las domina. ¡Wow! ¿Cuánto habrá sido esto? Como un minuto entero en el que no paró. Yo estaba esperando literalmente a que la canción como que ya tuviera el quiebre, el punto de quiebre, como para ya terminar la estrofa, y era continúa y continúa y continúa, y entonces me pongo a ver su respiración para entender en qué momento está tomando la respiración para continuar, y es segundos, segundos, segundos. Entonces ya tiene mucha práctica con su voz para poder sobrellevar todo esto, porque la respiración es vital para los tonos altos, para la afinación, para todo prácticamente. Para que toda esta presentación vaya bien, pues tiene que ir muy de la mano de una buena respiración, de buen control de voz, y creo que ella todo esto lo tiene, y es increíble escuchar pues cómo lo hace como si fuera tan natural, ¿no? Y baila también. De arpa.
cinco cifrinas, mucho menos a mi llano con las regiones andinas, porque cada estado tiene sus creencias y doctrinas. Y les digo honestamente de una forma libertina, aunque no soy favorita, mucho menos florentina, pero soy de alma llanera purita y de casta fina, y me siento ganadora de la forma cristalina, sin necesidad de rosca, porque soy la que más trina. Y disculpen los presentes de que yo me sienta fina, pero el premio de esta noche a mi casa se encamina en honor a Jesucristo, el que siempre me ilumina. ¡Wow! ¡Qué dura! ¡Wow! Me encantó todo. Creo que como lo dije durante toda la presentación, Emily es una artista muy completa del género llanero. Para cantar el género llanero no es fácil. Su voz y como su estilo creo que es lo que hace que la gente también les atraiga lo que ella está haciendo. Creo que es una gran artista, tiene una voz increíble. La vimos haciendo muchísimas cosas durante este popurrí número 3. Cada popurrí fue como una experiencia diferente, como una explosión de talento en el que pudimos escuchar todo lo que ella es capaz de hacer de uno a otro. De verdad que no creo que hay un popurrí con el que me quede. Creo que los tres son necesarios escucharlos porque vemos como las diferentes etapas de ella y como las virtudes que hay en su voz. Entonces yo les agradezco a ustedes porque sé que me han pedido mucho este popurrí número 3 de Emily Galavis. Les pido que vayan a los comentarios, me cuenten ustedes qué sintieron cuando lo escucharon por primera vez. Vayan y me dejan saber cuál debería ser mi próxima reacción de Emily Galavis. Sé que todavía me faltan allí algunas presentaciones por escuchar, así que no olviden irse a suscribir a mi canal y darle click en la campanita para que no se pierdan ningún video y nos vemos en la próxima. Chao, chao.